Buen día, amigos. Es hoy un tiempo de ciencia. Con ustedes, desde el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con un escenario que creemos les va a gustar. Muy bienvenida, doctora Anastasia Klimova. Gracias. Nos encanta tenerla aquí para hablar de un tema que además parece recurrente desde la industria, por ejemplo, cuando hablamos de mezcal. Un tema que usted posiblemente traiga más de una vez a su propia mesa y a sus propias fiestas. Lo interesante de esta investigación que ahora nos va a presentar la doctora tiene que ver con ese giro sobre cómo la industria mezcalera afecta a las poblaciones naturales de agaves. Esa sería mi primera pregunta. Gracias, Cintia. Sí, es interesante porque la industria mezcalera se ha crecido de manera exponencial en últimos años, muy rápidamente, y lleva varios problemas. Por un lado, no solamente el agave que está usando, porque para producir mezcal también se ocupa muchísima leña y también se ocupa mucha agua. Entonces todo esto afecta a las poblaciones, no solamente de agaves, sino de los bosques. Y por otro lado, lo que sucede es que, a diferencia de la agave tequilana, para el mezcal se usa alrededor de 40 especies de agaves y muchas de esas especies no se cultiva. Entonces la gente lo que hace es ir al monte y sacar las plantas silvestres, lo cual afecta, por supuesto, a las poblaciones naturales, porque desaparecen y ya no existen. En muchos lugares, por ejemplo en Oaxaca, ya no hay plantas silvestres. Entonces, sí es un problema muy importante. Estaríamos hablando de un proceso de domesticación involucrado en esto. Es decir, a mayor domesticación pareciera entonces que perdemos diversidad, perdemos los genomas que pudieran hacer esa gran diferencia en nuestra biología. Sí, es una especie de domesticación en curso y de hecho es interesante desde el punto de vista evolutivo, porque primero hay varias especies y que tienen sus características, distribución, su biología muy diferentes. Entonces la gente está, como ve que ya no es en estado silvestre, entonces están trayendo al cultivo. Sin embargo, también es una problemática porque se traen, y como la mayoría de las especies se reproducen de manera clonal, es unos criaderos de clonas, porque es mucho más fácil producir una planta de clona cuando ya tienes una planta más o menos grande que usar semilla, porque la semilla va a tardar al menos 2-3 años para alcanzar lo que usas de clona. Pero sí es interesante porque el genoma sí se afecta. Por ejemplo, se afecta de manera morfológica, las plantas se hacen mucho más grandes que en estado silvestre. También se pierden sus espinas, entonces para que sea mucho más fácil el manejo. Y también se cambian sus características fisiológicas, por ejemplo, sus características organolépticas para usarlos en mezcales. Entonces es interesante porque se puede estudiar cómo se afecta, no sé, unos 10 años, unas décadas a la domesticación, al genoma de las plantas. Y sí hemos encontrado que, por ejemplo, hay una pérdida de la diversidad genética. Por ejemplo, en todo el estado de Oaxaca usan prácticamente el mismo clon. Entonces, todos los diferentes genotipos ya se han perdido y si llega algún problema, como pasó en 90 con tequila, una plaga, se va a rozar con todo y los productores se van a perder sus cultivos. Doctora, aquí le hago una pregunta, es una pregunta muy curiosa de mi parte porque me pregunto, ¿todos los mezcales podrían producir tequila? ¿Y por qué entonces solamente se busca una sola planta? Es que ahí realmente tequila es un mezcal. Entonces todo lo que se produce de agave es un mezcal, bacanora es un mezcal. Sin embargo, les ponen diferentes nombres y es como de costumbre, ¿no? Si la tequila es, aparte por la denominación de origen, la tequila se produce en Jalisco. El mezcal se produce en muchos estados, no solamente en Oaxaca. Y está creciendo el número de los estados. Por ejemplo, se puede producir también en Durango, ahí usan otras especies. En Jalisco también se produce raicilla.
pero en Sonora se produce bacanora. Sin embargo, el tequila es como una bebida emblemática. En todo el mundo que no sea México conoce el tequila. El mezcal, bacanora o raicilla tienen como producción mucho más locales, como podría decir usos y costumbres que por muchas décadas, por muchos años la gente producía esta bebida para consumo propio. Y últimamente, por todo interés que hay hacia el México, el mezcal se está convirtiendo en un tequila número 2, porque están exportando, casi todo lo que se produce se exporta. Y se exporta en Estados Unidos, en Europa. Entonces, el énfasis más grande al tequila porque tiene mucho más años. Mucho más años, tiene mucho más comercialización, porque las compañías que son dueños de las tequileras son las compañías internacionales. Entonces se invierten dinero en promocionar su bebida. Sin embargo, ahora el mezcal ya se puede ver que es súper popular. Entonces todo el mundo quiere mezcal y no solamente quiere un mezcal cualquiera, quiere un mezcal que es ancestral. Mezcal ancestral se produce de manera de como antes, no usa nada industrializado, todo tiene que ser con leña, todo tiene que ser con tinas de madera. Entonces su producción de este mezcal es mucho más lenta y no puedes producir a la escala grande como tequila. Sin embargo, supuestamente dicen que el sabor es diferente. Entonces ahí es ya como el gusto de cada uno, pero sí, el mezcal ancestral es lo que ahora de moda. En este contexto estaríamos hablando, por un lado, bueno, como todo este regreso a lo orgánico, a lo primigenio en el sentido cultural, ¿cuál sería la ruta a seguir? Es decir, si la industrialización masiva, o sea, este proceso industrial grandote de los agaves y del tequila, por lo que fuera que está detrás, incluyendo el mercado, se supone que frente a lo orgánico, lo artesanal, sería una alternativa. ¿Qué hacer al respecto? Yo no creo que se lo hace de manera orgánica o artesanal, porque lo que sucede es que como tú tienes que registrar su marca con el Consejo Regulador de Mezcal, es muy complicado. Entonces muchos productores pequeños no lo pueden hacer. Entonces están obligados a venderlo su producción por 100 pesos de litro a las compañías grandes que ya tienen su marca. Entonces cuando visitamos muchos productores en Oaxaca, en realidad son muy pobres. Se ven que lo que producen después tienen que venderlo porque no pueden comercializarlo con su marca. Entonces es una problemática. Y también no es tan orgánico porque no hay un control, por ejemplo, de cambio de uso de suelo o uso de los fertilizantes, o en caso de tequila o por ejemplo donde están como en Guanajuato, en Jalisco, hasta están usando unos fitohormonas para la planta que crece 6 años y ya está creciendo en 3 años. Entonces es muy diferente. Y aquí hay un problema con agaves, que los agaves tienen su biología que crecen muchos años. De 6 años, algunos 15 años, 20, 25 años. Entonces, para esperar esta producción es muy complicado porque el mercado está cambiándose. Ahora creo que está en 30 pesos el kilo de agave, pero después puede cambiar. Entonces la gente que tiene sus plantaciones, que cambiaron sus plantaciones de maíz, por ejemplo, por agave, pueden perder todo. Entonces a mí como que falta regulación, por supuesto, falta apoyo al pequeño productor, porque lo que se premia es el productor grande que puede pagar y que puede registrar y que puede demostrar su proceso. Sin embargo, los productores pequeños que realmente son los maestros mezcaleros que tienen años y años haciendo el mezcal, ahora están marginados. Lo que pasó igual con el tequila. Al final de cuentas se quedaron muy pocos jugadores grandes que ahora están comprando, y la gente no solamente les venden su mezcal, sino lo que tiene que vender es la planta, porque ya no pueden producir, porque no cumplen con los requisitos del Consejo. Es decir, estamos frente a un problema complejo. Por un lado, todo este proceso de la producción clonal, que ahorita le voy a pedir que me vuelva a enfatizar algunas dudas que tengo. Y por otro lado, todo el mercado más
los problemas incluso comunitarios desde un punto de vista antropológico, ¿no? Y cultural. Entonces, la producción clonal afecta en más de un sentido a esta situación frente a los tradicionales. Sí, la reproducción clonal es realmente muchas plantas se reproducen de manera clonal o de manera sexual. Es una adaptación, digamos, a los ambientes cambiantes. Por ejemplo, si una planta no se reproduce este año por las condiciones de ambiente, las clonas que se quedaron, o sea, digamos, la planta puede vivir ya indefinidamente porque tiene sus clonas y que si murió la planta mamá se quedan todos los hijuelos. Sin embargo, también la reproducción clonal es muy atractiva para el productor y no solamente pasa en agave, por ejemplo, pasa en papas o en las uvas. Por ejemplo, la famosa hambruna que pasó en Irlanda con las papas fue por la producción clonal, porque es mucho más fácil, es mucho más rápido producir de clona. Además, lo que sucede, si hay una característica que usted desea, una planta más grande, entonces, y si es clonal, entonces todas las plantas van a ser grandes. Mucho más fácil fijar esta característica deseable. Por otro lado, lo que sucede que se puede evitar el flujo genético con las plantas silvestres, entonces se puede tener una plantación homogénea. Todas las plantas son grandes, son bonitas y iguales. Sin embargo, lo que sucede es que se pierde la diversidad. Entonces tenemos clonas por todos lados y si hay una enfermedad o se va a rozar con toda plantación. Por otro lado, lo que sucede con plantas clonales que están acumulando las mutaciones deleterias. Son las mutaciones que afectan la sobrevivencia de las plantas y puede llegar a cierto punto cuando el genoma ya no soporta tantas mutaciones, entonces simplemente todas se van a enfermar o todas se van a morir y ya no va a haber con quién suplantarlas porque ya no hay en la naturaleza. Por ejemplo, he visto, mientras que en Sonora hay mucha planta silvestre, en Oaxaca es muy complicado encontrar las plantas silvestres. Hay muy pocos individuos y lo que pasa es que esos individuos se quedan aislados y como son polinizados por murciélagos, entonces cuando se disminuye el número de las plantas para polinizar, se disminuye el número de polinizadores. Entonces entra un círculo donde hay una cadena de extinciones, porque los murciélagos polinizan las agaves, polinizan también cactáceas, se desaparecen las agaves, desaparecen murciélagos, también desaparecen los cactáceas, y se llamaba esta problemática como deudas de extinción, que estas deudas que tendremos que pagar después por incrementar la producción de mezcal. Y también es importante que en las plantaciones de agaves no se dejan las plantas a florecer, porque les cortan su inflorescencia, entonces no hay polinizadores. Hay unas propuestas, por ejemplo, se llaman bat friendly, que son amigables con los murciélagos. Entonces, cuando piden a los productores que dejan un porcentaje de su plantación, por ejemplo, 3% o 5%, que se dejan a florecer para que lleguen los murciélagos y hay flujo de genes entre las plantas silvestres, plantas cultivadas. Sin embargo, realmente el productor no quiere. Y más los productores pequeños que no tienen tantas plantas, para ellos es costoso dejar 5% de sus plantas, porque si lo deja florecer ya no se puede utilizar. Entonces, por un lado están estas propuestas, por otro lado realmente no son tan abrazadas. Y lo que pasa es que no todas las especies de agaves se reproducen de manera clonal. Es importante. Entonces, las plantaciones que vemos en Jalisco de tequila, esa planta se reproduce de manera clonal. El agave angustifolia, que también de las cuales producen mezcal o bacanora, se reproduce de manera clonal. Entonces también el Oaxaca está llena de plantaciones clonales. Pero hay otras especies, por ejemplo, como agave potatorum, que está muy cotizada. Le dicen agave tabalá. Tiene sus características muy buenas y el mezcal está muy caro de esta agave. Sin embargo, no se reproduce de manera clonal. Entonces, esta especie, sus poblaciones naturales son muy afectadas porque únicamente donde se puede sacar es de estado silvestre. Y hay unas propuestas en Puebla, en algunos sitios, donde a los productores, los que no producen mezcal, sino los que incentivan para que hacen sus viveros y producen plantas de esta agave, después las venden. Y lo que muy interesante que lo que están haciendo es producir no en los campos deforestados, sino de manera natural.
los plantan, porque el agave es interesante en el sentido que ocupa su planta madriza, que le ayuda a crecer, está siempre relacionada con otras especies del desierto. Entonces, en Puebla, por ejemplo, el San Juan Raya es una propuesta muy interesante donde los pobladores la abrazaron y ahora están produciendo este agave potatorum para venderlo ya a los productores de mezcal. Excelente, sería una de las tantas salidas que sí se ven. No quiero dejar la sensación de que hemos presentado solamente una problemática, se están buscando salidas para poder hacer compatible estas demandas del mercado y de desarrollo, por supuesto, pero con el menor impacto posible en el ambiente. Claro. Doctora, quisiera agregar algo más. El tiempo es implacable porque yo podría estar hablando con usted como con otros investigadores o investigadoras todas las mañanas sobre esto, pero el tiempo nos limita. Quisiera puntualizar algo antes de cerrar nuestra entrevista. Sí, lo que quería enfatizar es que es importante estudiar de la diversidad que tenemos. Por ejemplo, aquí en toda la península, bueno, en Baja California Sur, hay muchas especies de agaves que son endémicas, que no se encuentran en otros lugares, pero no se sabe nada. Y ya supe que hay unas propuestas de algunas compañías que hacen turismo para los extranjeros que quieren producir su mezcal propio, bueno, su bebida, digamos, regional del agave. Sin embargo, si no se sabe nada de las plantas, no sabe cuántas especies realmente hay, no sabe sus límites de distribución, no sabe cuántos años crecen realmente, cuántos años tardan para madurar, sería un problema destruir esos ambientes preciosos para producir una bebida que realmente no es algo, digamos, necesario y que nos vamos a morir del hambre si no hay mezcal. Pero claro, si hay demanda, entonces quieren producir. Entonces sería importante estudiar ahora la diversidad que tenemos aquí en el estado. Y sí, los agradezco mucho, Cintia, por la invitación, porque sí es importante. Yo estaba impactada a ver qué es lo que pasa en Jalisco, en Guanajuato, en Oaxaca, y me gustaría que esto no sucediera aquí en el estado. Seguramente con intervenciones como la de usted, del propio Centro de Investigaciones Biológicas y de la conciencia subcaliforniana, va a surgir algo muy bueno que impedirá que esto también nos pase a nosotros en esta tierra. Agradezco nuevamente la gentileza de su tiempo y su disposición. Gracias. Usted quédese, es tiempo de ciencia, es tiempo hoy en día de la mujer en la ciencia y aquí estamos, de la mano del Instituto de Radio y Televisión para estar cerca, muy cerca de ustedes.